Listos. Bueno, pues bienvenidos a todos a este programa de hoy en el que vamos a hablar de ya el 2024, ¿no? Vamos a hablar ya del año próximo y como cada lunes, bueno, nosotros grabamos los lunes, luego publicamos el día que sea, ¿no? Pero como cada lunes está aquí conmigo Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues qué gusto, querida Irene. Y es que entramos en los meses bre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y esos meses son como esta recta final del llamado a la aventura. Y es que el 2024 no es cualquier llamado a la aventura porque observemos cómo en este momento Júpiter acaba de ponerse retrógrado del grado 5, del 15 al 5. 15, sí. Y Ujú. prácticamente año nuevo vamos a tener con Júpiter directo, es decir, casi que el primero, 1 o 2 de enero se Sí, pone ya directo. ¿Sí? Entonces es sí, sí, como, sí. ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está la aventura? Me parece hermoso poder, por eso ir desglosando en estos distintos programas el 2024 desde distintos De aspectos. diferentes perspectivas. Hoy en concreto vamos a centrarnos sobre todo en Júpiter, en este programa, lo que va a ser Júpiter durante el próximo año. Que bueno, resumiendo, claro, Júpiter está en Tauro, inició el 2023 en Aries, siguió a Tauro, y en el 2024 comienza en Tauro y para mayo, para finales de mayo, estaremos inaugurando tránsito de Júpiter por Géminis. Pero así como tú bien dices, el 2024 empieza con Júpiter arrancando directo. En enero tiene un trígono con Marte, que está en Capricornio. Y además ahí en el 2024, en enero y en febrero, hay muchas cuadraturas. Entonces es un año que entre el trígono con Marte, Júpiter arrancando directo nada más comenzar, yo creo que se va a sentir como muy fuerte el impulso, ¿no? De que es un año nuevo, quizás más fuerte que en otros años, porque sí, comienza todo ahí como muy activo, ¿no? Y además, cuando Marte está en Capricornio en el mes de enero, suele pasar eso, ¿no? Y de hecho suele ser como que qué rápido ha pasado enero y febrero, ¿no? Es muy, muy habitual cuando inicia el año, ¿no? Allí con Marte en Capricornio, porque claro, también tiene pues la conjunción con el Sol, entonces todo eso hace que estemos como más activos y que notemos todo mucho más rápido. En ese Entonces sí, sentido, Júpiter pues... hay que recordar que precisamente Marte tiene un ciclo de 2 años, entonces no todos los años tenemos el gusto de iniciar con un Marte haciendo aspectos con el Sol y impulsando. Por eso esto que estás diciendo no es de siempre, ¿sí? Es de este año 2024 que va a iniciar de esa Claro, forma, ¿no? este año próximo, ¿no? Luego, la siguiente cosa interesante, ¿no? del año y de lo que hace Júpiter, pues será la conjunción con Urano, que este es, yo creo que un temazo, ¿no? del año, que va a suceder en abril, cerca del 20 de abril, vamos a tener a Júpiter junto con Urano en Tauro, a la vez que el Sol está en cuadratura con Plutón en Acuario. O sea que ahí tenemos dos cosas nuevas, ¿no? Por un lado, el Plutón en Acuario haciendo sus aspectos y sus cosas, que no es del todo nuevo, porque ya durante el 2023 hemos tenido ahí una avanzadilla. Y por otro lado, tenemos el Júpiter con Urano, que eso no ha pasado en el 2023, ¿vale? Recordemos que Urano pues lleva en Tauro muchos años reformando aquello que es Tauro en nuestra vida, que es lo que considerábamos estable, lo que pensábamos que no queríamos que cambiara y aquellas cosas también que apreciamos, valoramos, nos hacen disfrutar, sobre todo lo que valoramos, ¿no? Nuestros valores y lo que valoramos tanto a nivel físico como a todos los niveles y la capacidad para disfrutar la vida, todo esto está aquí en Tauro. Entonces Urano lleva mucho tiempo allí. Y lleva ya unos años pues haciéndonos ver que quizás algunas personas tienen que cambiar sus valores, tienen que mirar pues por otras cuestiones quizás menos materiales, ¿no? Porque Urano está revolucionando lo Tauro y lo Tauro tiene que ver con lo material. Pero claro, lo material no es solo la economía, ¿vale? También es, por ejemplo, la naturaleza. Entonces, y también la naturaleza parece que está rebelándose, ¿no? Contra el ser humano. Entonces, todo eso es Urano, ¿no? Allí en Tauro actuando. Y para abril llega Júpiter
Siempre que un planeta social se une con un planeta transpersonal o que dos transpersonales se unen, eso es súper importante, siempre, porque eso involucra lo que es la sociedad con lo que es el transgeneracional y el transpersonal, ¿no? Lo colectivo, lo que vinimos a hacer a este mundo, lo que nos conectas con generaciones pasadas y generaciones futuras. O sea, ahí hay siempre un salto cuántico, incluso más aún cuando hablamos de Urano, ¿no? Siempre que hay una conjunción de este tipo pasan cosas, ¿no? Pasan cosas interesantes normalmente. Y eso es así, o sea, es inevitable. Y además Júpiter, todo lo que toca, lo expande. Entonces, aquel trabajo que ha estado haciendo Urano durante este tiempo, llega Júpiter y lo expande. Con lo cual, lo vamos a notar más. Incluso aquellas personas que no se han enterado, ¿no?, de que había que hacer un cambio, pues claro, si Júpiter lo expande, es como, sí, pues va a ser que había que hacer un cambio, ¿no? Ya, es como ya no puedo negarlo, no lo tengo delante de mis narices, ¿no? Y eso también ocurre. Uy, sí, y es que en esto que estás mencionando, es que se está tocando dinámicas de signos fijos. Los signos fijos son perseverantes, tercos, con unos anclajes de una visión de vida o de unos valores que consideran inamovibles. Entonces, estos anclajes, pues desde el 2018, Urano los está moviendo en Tauro. Ahora también los empieza a mover Plutón con la entrada, que ya para el 20 de enero vamos a tener una entrada directa a Acuario. No es la última porque se devuelve otro poquito otra vez, pero ya lo vamos a tener más serio. Le está costando irse de Capricornio, está ahí aferrado. No quiere y no quiere. Sí. Pero hay que entender que el signo fijo, su naturaleza, no es el cambio. No es el cambio. O sea, para el signo fijo su naturaleza es la estabilidad. ¿Sí? Y Urano desde el 2018, como le encanta a Urano hacer las cosas, rompiendo, rompe. Vamos a crear algo, lo primero que hay que hacer es que rompamos lo que existe. ¿Sí? Y es radical y es duro, es doloroso muchas veces. Genera una estela de culpa, de dolor, de incertidumbre, sobre todo mucha incertidumbre para un signo fijo. Entonces, y tomando también lo que acabas de decir, los transgeneracionales. ¿Por qué se les dice transgeneracionales? Porque Urano, Neptuno y Plutón son planetas muy lentos. Para que Urano llegue al signo de Tauro han pasado 84 años. ¿Sí? Para que Neptuno 144 o Plutón 200 y pico de años. ¿Sí? Entonces, ¿qué se mide en esos volúmenes de tiempos? Generaciones enteras. Es decir, el abuelo, el bisabuelo, el tataranieto, el tatarabuelo, son los que tienen que ver con esos planetas lentos, porque ¿quién vivió de una manera joven y con energía y con voluntad a Urano en Tauro? Un abuelo o un tatarabuelo. ¿Sí? Nosotros no, ni siquiera estábamos en sueños. Por eso tiene que ver, cuando Urano toca allí, también nos volvemos de alguna manera una voz y una expresión de nuestros ancestros, de aquello que cultivaron hace muchos años y que de pronto no tenemos ni conciencia. Ahora bien, y con respecto a Júpiter, claro, tú ahí lo mencionas, lo que toca a Júpiter le pone zoom, le pone una lupa, lo amplifica, lo engranda, lo agranda. ¿Y qué representa esto? Observemos que también Júpiter es el sentido de vida. ¿Por qué se agrandan las situaciones allí? Miremos cómo cuando nosotros tenemos claro a qué le apuntamos, qué queremos, lo amplificamos notablemente. Es decir, cuando reconocemos que nuestra vida tiene un sentido y que esto lo hacemos por algo, bien sea por ahorrar un dinero para comprar una casa, por hacer un servicio social, porque me enlaza un para qué, un por qué, se amplifica inmediatamente y ni podemos dormir en pro de la idea. Entonces, eso es Júpiter tocando lo que ha roto Urano. Urano desde el 2018 rompió una serie de esquemas y ahora que viene en este proceso de retrogradación que estamos en estos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en retrogradación, está haciendo como una renarrativa de todas esas situaciones, encontrándoles un sentido y un propósito. Y si logro encontrar ese sentido, ese propósito, por supuesto, me va a abrir unas puertas enormes de sentido, de pertenencia, de rehacer muchas cosas y de hacerlas florecer a lo Tauro, de disfrutarlas y de
cambiar los paradigmas de visión de vida. ¿Sí? Ujú. Sí, porque además siempre que hay un evento colectivo, ¿no? Que es algo, por ejemplo, uraniano, por supuesto que eso es una invitación a reconectar con pues, lo que hemos venido a hacer. Y más si está Júpiter de por medio, que en sí mismo, ¿no? Representa esa satisfacción vital y esa reconciliación con la vida a través, pues, justamente de, en este caso, reconectar con otros valores y apreciar otras cosas, ¿no? Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gratitud. Eh, que es una energía muy de Tauro, ¿no? La gratitud es una cuestión muy de Tauro. Peque, cierra la puerta, por favor. No, Oli, no puedo ahora mismo, mi vida. No, ahora mismo no puedo, cariño. Las cosas del directo. Esto, que claro, el tema de la gratitud, ¿no? Que es una cuestión muy de Tauro, que también te asienta sobre la tierra, ¿no? Sobre algo, pues, físico, pero a la vez estable y a la vez inmutable. Y te devuelve un poquito o te reconcilia con esa energía de los signos fijos, ¿no? Que sí que la búsqueda de la estabilidad, yo creo que es una cuestión que 90% de las personas la tienen ahí, ¿no? Como ese intento de la búsqueda de la estabilidad. Pero al final, el eje Tauro-Escorpio, cuando se equilibra, lo que tú te das cuenta es de que esa búsqueda de la estabilidad, no, si es solamente a través de cuestiones económicas, pues es una estabilidad que acabas perdiendo. Entonces, Urano en Tauro para muchas personas ha generado esos altibajos, ¿no? Económicos o incertidumbre. Para otras muchas ha sido el tienes que reinventarte, ¿no? Y ganar tu dinero de otro modo, que eso también es Urano en Tauro. Y para otras tantas ha sido el darle un vistazo a lo que tienes alrededor y empieza a valorarlo de otra manera, que también ha sido para muchas, ¿no? Incluso el dar ese vistazo a lo de alrededor y a lo de dentro y valorarlo de otra manera, para muchas ha sido la llave para ganar la vida de otro modo, ¿no? Y tener otra fuente de ingresos también. Y es como que una cosa les ha llevado a la otra. Entonces, todo eso es el trabajo de Urano en Tauro. Claro, según lo que cada uno ha ido haciendo y como cada uno ha ido viviendo ese proceso, Júpiter va a expandir y lo que tú vas a encontrar va a depender de lo que tú has hecho durante ese tiempo. O sea, si tú has estado pues trabajando esa energía, ¿no? de Urano en Tauro, en conexión, pues, por ejemplo, con la naturaleza, intentando valorarla pues de otra manera, como buscando esa estabilidad o esa materialidad, pues dentro de algo que sí que de verdad es inmutable, ¿no? Que no es el ser propietario de mi casa, sino que la tierra es mi casa, ¿no? Resumiendo, ¿no? O también a través de, pues como digo, ¿no? De esta, bueno, me he valorado yo, he valorado mi entorno de otro modo y ahora tengo otra fuente de ingresos, pues ahí ese Júpiter quizás sí que trae incluso pues algo positivo, ¿no? Porque puede traer una subida en los ingresos, especialmente para aquella gente que tenga ahí pues alguna cosa de la economía, la casa 2 o alguna cuestión económica de la carta, ¿no? Y pues, claro, para aquellos que están en el modo altibajo y a lo mejor con problemas de autoestima, ¿no? O con no estar valorando las cosas en su vida, o incluso aunque hayas hecho una parte del trabajo, o sea, nadie es perfecto. Yo creo que he hecho una parte del trabajo, pero seguramente cuando llegue esa conjunción me encontraré con que algo faltaba, ¿no? Y diré, wow, esto faltaba. Eso es pues un indicador para ponerse a trabajar en ello, ¿no? Entonces también pues muchas veces sí que también puede pasar, pues, oye, pues tengo problemas de autoestima, yo misma me estoy saboteando y no lo estoy viendo. Y llega Júpiter conjunción Urano y pasa algo y me doy cuenta, ¿no? De que estaba buscando los enemigos fuera y lanzando dardos a todo el mundo y resulta que el enemigo estaba siendo yo. O sea, también eso pasa, ¿no? En algunos casos. ¿Qué pasa? Claro, para que eso pase, a veces vivimos una pequeña crisis o mediana crisis, ¿no? Porque al final pues se trata de Júpiter expandiendo a Urano, Urano, como digo, genera esos altibajos y la incertidumbre y o sea, los últimos años han sido de mucha incertidumbre.
para muchas personas. Y el aspecto económico ha estado en muchos casos pues como, sí, incierto en realidad. Aunque las cosas al final parece que todo vuelve a su cauce y todo, pero oye, pues ha habido meses de qué va a pasar, ¿no? Y situaciones muy uranianas, muy de esto no había pasado antes. Entonces, si esto no había pasado antes, nadie sabe cómo va a solucionarse esto, ¿no? Entonces, si Júpiter entra allí, por supuesto, eso lo expande, con lo cual mucho de lo que hemos vivido en estos años y que a lo mejor no estábamos viendo del todo o procesando del todo, sí que se ve más o se amplifica, pues para darle solución ya de una vez, ¿no? Y más porque justo Júpiter se encuentra con Urano, ¿no? Y el Sol hace cuadratura a Plutón a la vez, ¿vale? Entonces, a nivel colectivo puede ser como un momento de cierta incertidumbre, de cierta crisis. A nivel personal también, ¿vale? También se da un poquito la crisis de autoestima o incluso la perdición que yo mismo me busco, ¿no? Que es el Sol en cuadratura a Plutón, cuando me dejo llevar por mis miedos, cuando no acepto pues que las cosas pueden ser inciertas, ¿no? Que las cosas, aunque no sean mías, no pasa nada, ¿no? Toda esta cuestión de Tauro, de Urano en Tauro, del desapego, de que todo el miedo que eso genera, y con esa cuadratura a Plutón, pues claro, el vivir, digamos, un poco como al día también, ¿no? Porque nos vamos de Tauro a Escorpio. Entonces, si las cosas no pueden ser mías, entonces nada es mío porque un día me voy a morir, con lo cual, ¿para qué voy a ahorrar nada? ¿No? Entonces nos vamos como dando bandazos de un lado al otro con esa cuadratura. Y eso también ahí pues es como una señal de, a lo mejor, si tengo ahí un sustillo, ¿no? económico, pues igual es un momento de decir, hey, tendría que haber encontrado un equilibrio entre esta postura de que efectivamente cuando me vaya de aquí me voy sin nada, pero por otro lado también, ¿no? el lado Tauro de la vida también existe, ¿no? No, qué belleza todo esto que estás exponiendo. Hay algo que me parece que Urano nos trae en Tauro y es ver la oportunidad en la incertidumbre, ¿sí? Es algo así como lo que acaba de suceder que entró tu hijo, eso es Urano, ¿sí? O sea, hacemos una planeación, decimos nos vamos a ver a tal hora, no sé qué, dejamos todo lo mejor posible, pero hay una serie, Urano dice, ah, ¿tienes todo muy cuadrado? Déjame, te mando un pequeño rayo para que te despierte. ¿Qué hace cuando cae un relámpago, no? Un relámpago primero es una gran iluminación, si es en la noche sobre todo, ¡cha! Sí, se ve todo de repente y después un estruendo que nos asusta e incluso a veces nos hace saltar del impacto, ¿sí? Esa es la energía uraniana. Y esa energía cae en un signo fijo y estable que es Tauro, que en donde tengo todo controlado, tengo los ahorros, tengo el trabajo, tengo la familia, tengo todo asegurado, todo está con una firma en una compañía de seguros que si se llega a faltar algo inmediatamente me lo van a reemplazar, dice Tauro. ¿Sí? Pero llega Urano y dice, pues no, eso no sirve. ¿Sí? Necesitas improvisar, necesitas innovar y necesitas despertarte porque has estado haciendo todo en un modo por omisión en donde te has apagado y la vida se está apagando. Entonces llega Urano y me renueva. Entonces, ¿qué me renueva? Todo esto que has estado mencionando. Hay hay un impacto que me deja ver desde otro ángulo lo que he estado haciendo por simple ósmosis, por simple que toca. Y al mostrarme en ese impacto, al despertarme, por supuesto tengo dos opciones, lo que nos sucede cuando nos asustamos con algo, ¿no? Nos podemos poner furiosos con lo que nos sucede alrededor y echarle la culpa, ¿y usted por qué viene a asustarme de esta forma? ¿Sí? ¿Y O por qué a podemos, mí? ¿y por qué a mí? ¿Sí? Y quedarnos en un plan de victimización total. O con Júpiter, que es el sentido de la oportunidad, y en Tauro, es poder observar que gracias a esta despertada, a este despertador funesto o a esto que se rompió, o a esta persona que falleció, o a esta relación que ya dejó de estar, o a este nido vacío, bueno, son miles de posibilidades. Gracias a este gran impacto, tengo una gran oportunidad y es el llamado a la aventura, ¿sí? Júpiter llama a la aventura. Entonces, con esta gran oportunidad, ¿qué voy a hacer? ¿Me puedo quedar encerrado llorando el proceso, sin duda? ¿O puedo aprovechar esto para despertarme
y regenerar virtudes y talentos, Tauro, que me está diciendo cómo cultivas lo que tienes, lo que sabes, cómo lo pones en función social, Júpiter, cómo lo interconectas y gracias a esa conexión renuevas tu valoración, lo que eres, porque es Tauro. Si cultivamos los planetas que hay en Tauro, nos sentimos gozosos, nos sentimos especiales y nos sentimos seguros y firmes de estar aquí. ¿Y qué es lo que hay que cultivar? Pues la respuesta a lo nuevo, a lo diferente. ¿Cómo respondo frente a ello? Eh, el sentido de disponibilidad ante la vida. El también pensar como en los signos de Tauro, Capricornio, Virgo, se las creen que tienen el control y el poder con la vida y que yo sé más que la vida. Y Urano ahí nos viene a decir, es que tú no sabes absolutamente nada. La vida es la que sabe más de lo que tú crees saber. Y en la medida en que me doy el permiso de estar disponible a las convocatorias que me hace la vida, voy a encontrar ahí una fuente de valor inagotable que me puede ayudar a mi autoestima, a mi autoimagen, ¿sí? Por supuesto, esto es en el mundo ideal. También puede pasar al revés. En la medida en que yo no acepte los rayos que caen y el despertador que se activa y quedo negando toda la vida, no veo las oportunidades, me niego a ello y lo único que voy a ver es una zona de desastre en donde todo se está destruyendo y desplomando. También Urano en Tauro es un poco como la torre en el tarot, ¿no? En el tarot. Se cae la torre por un rayo que cae, ¿sí? Entonces lo único que puedo apreciar es devastación y no encontrar el valor a todo ello, ¿no? ¿De qué depende? Eso no depende de tránsitos astrológicos o de que tenga un Júpiter mejor aspectado o no, una Venus mejor aspectado o no. Depende de mi actitud, de la actitud con la que reciba la sorpresa de Urano. De hecho, la torre es el caos que tú mismo generas en tu vida con tu ego. O sea, la torre del tarot es eso. Y al final yo creo que esta Júpiter conjunción Urano es una gran oportunidad o bien una gran catástrofe, según como cada uno lo esté viviendo ese tránsito de Urano. Pero sí que tiene esta parte de la depuración de ego, porque como hemos dicho, sucede con el Sol en cuadratura a Plutón. Yo creo que Urano es el gran despertador cósmico. Es así, ¿no? Es como, despiértate, despiértate, te obligo, ¿no? Y, y muchas veces sus mensajes, aunque nos pillen de improviso o es algo que no habíamos planificado, hay que dejarlos entrar porque es el modo en que quizás se puede dar aquello que tú quieres que se dé. Pero si tú estás como cuadriculado de que esto tiene que ser así, 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 entonces en vez de entender que lo que tú quieres que se dé, si quieres que pase, tiene que pasar así, eh, simplemente te rebelas y como que te resistes a ese cambio y ahí empiezas a sufrir, ¿no? Empiezas a sufrir incluso algunas veces problemas de salud. Nos hemos centrado un poquito aquí en esta conjunción, pero fijaos, es que el 2024 tiene dos aspectos característicos, ¿no? Tiene tres momentos importantes Júpiter y el año, ya no solo Júpiter, el año tiene dos aspectos característicos, son su personalidad. Entonces, uno es Júpiter conjunción Urano, ¿vale? Es una parte importante del año que es pues el despertar de conciencia, ¿no? Júpiter-Urano y bueno, todo esto de los cambios. Y el otro, que no es menos importante, es Júpiter en cuadratura a Saturno, ¿vale? Que esto va a suceder en agosto, cerca del 20 de agosto de 2024. Vamos a tener a Júpiter en el signo ya de Géminis, en cuadratura a Saturno en Piscis, cuadratura mutable, ojo a los signos mutables, los Virgo, Sagitario, Géminis, Piscis, que tengan el Sol, pues creo que era, a ver si me apunté el grado. Que se alcanza a ser el segundo decanato, Creo tal que era, vez. sí, Puede grado ser el 17. 10. Grado Sí. 17, grado 17. O sea, los que tengan el sol ahí entre el grado 15 y el 20, más o menos, estos tienen ahí la cuadratura activa muy fuerte, ¿no? Una cuadratura mutable de Júpiter y de Saturno. Entonces, Júpiter con Saturno, cuando cuadran, ellos son planetas... Oliver, estoy grabando, cariño, ¿qué quieres? No, ahora mismo no, te tienes que esperar un poco, ya mismo voy a terminar.
Vale, venga, pues vete al salón, que ahí se está fresquito. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Madre mía, Urano está hoy intenso. Claro, Mercurio retrógrado también. hablando de Urano, ¿cómo no? Tiene que pasar cosas así. Vamos. Sí, Oli, sí, sí puede. Entonces, Júpiter, cuadratura con Saturno, ellos son los dos regentes del cielo, son planetas sociales, tienen que ver con lo social. Entonces, cuando están, digamos, peleados, ¿no? Pues esto se nota, o sea, se nota por un lado a nivel colectivo, muchas veces como el enfrentamiento entre bandos de la sociedad, ¿no? Entre pesimistas y optimistas, podríamos decir. Y quizás ni el pesimismo es tan real, ni el optimismo tampoco, ¿vale? Sino que muchas veces son posturas defensivas que utilizamos. Y a nivel individual también se nota mucho, porque cuando hay cuadratura Júpiter-Saturno, hay como, ¿sabes el cuento de la chicharra y la hormiga, no? O eso solo se cuenta aquí en España. Es No, que no no lo sé sé, si... si quieres, no, cuéntanos. bueno, a ver, es una fábula, ¿vale? Simplemente resumiendo mucho, la hormiga sería Saturno y la chicharra sería Júpiter, ¿vale? La hormiga como que ahorra durante todo el año y va guardando la comida y los alimentos en el hormiguero, y la chicharra pues está de fiesta, todo se lo gasta, ¿no? Todo se lo come, todo ahí, y cuando llega el invierno, claro, pues la chicharra está pasando frío, no tiene casa, no tiene comida, mientras que la hormiga pues tiene todo ahí reservado en su hormiguero y pasa el invierno calentita y alimentada, ¿no? Entonces Saturno es la hormiguita y Júpiter es la chicharra. Entonces, cuando se da estas cuadraturas a nivel personal, lo que vivimos muchas veces son como altibajos que vienen por esto, ¿sabes? Vienen como por momentos en los que quiero vivir como si no hubiera un mañana y momentos en los que me voy al otro extremo, ¿vale? Que el otro extremo tampoco está bien, porque el otro extremo muchas veces también me impide vivir la vida, ¿no? Entonces, es como, yo de hecho tengo esa cuadratura en mi carta natal. Y claro, es un llamamiento como a intentar encontrar un equilibrio entre esas dos posturas. Pues si te vas a una, pues luego vienen los malos momentos y no puedes enfrentarlos, ¿no? Y si te vas a la otra, pues nunca disfrutas la vida. Entonces, es un llamamiento a encontrar ahí un equilibrio entre esa postura más conservadora y la otra postura, pues más disfrutona, ¿no? Digamos. Y siempre que te dan esas cuadraturas de Júpiter y Saturno pasa eso. ¿Qué pasa? Que claro, en concreto están siendo en Géminis y en Piscis. Entonces, aquí también, aparte que tiene que ver de base, ¿no? Con esas dos posiciones jupiterianas saturnales, también tenemos el tema de los signos mutables, ¿vale? Que son también los cambios, más aún con Urano habiéndose activado unos meses antes, ¿no? Y es como, bueno, pues hay que estar abierto a aprender para adaptarse a lo nuevo y capaz también de que ahí hay un mensaje Júpiter en Géminis. Júpiter en Géminis no está bien, no está cómodo supuestamente, según la astrología tradicional, no es una buena posición de Júpiter. Sin embargo, yo creo que las supuestas malas posiciones de los planetas también a veces son como una invitación a poder aprender mucho sobre esos planetas. Por ejemplo, yo con mi luna en Capri, que está también fuera de sitio, he aprendido mucho, ¿no? De todo lo que es la energía lunar, porque claro, cuando algo no va es cuando tú dices, aquí qué pasa, ¿no? Vamos a prestar atención a esto. Entonces, Júpiter en Géminis, yo creo que es una invitación a, en vez de hacernos los cuñados, ¿no? De yo sé de todo, a mí nadie tiene que enseñarme nada, al revés, ¿no? Como el estar abiertos a que, oye, pues de cualquier persona puedes aprender, cualquier persona en el mundo puede ser un maestro, libérate de prejuicios. Yo creo que es el gran mensaje del Júpiter en Géminis, ¿no? Adáptate, y adaptarse implica aprender de todos, porque cualquiera en el entorno, aunque tú puedas pensar que esto aquí a mí que me va a enseñar, pues siempre tiene algo, ¿no? Que puedes aprender de esa persona, ¿no? O también el bajarse un poco del pedestal de maestro, porque Júpiter es el maestro. Entonces también, por muy bien que se te dé a ti algo, que tú, ya no digo maestro a nivel espiritual, ¿vale? Que sí, pues tú puedes ser un maestro espiritual o puedes pensar que sabes mucho porque llevas muchos años estudiando, puedes saber mucha astrología o puedes saber mucho de poner uñas, me da igual, pero tú te crees como maestro en algo, digamos, ¿no? Eres el experto en algo. Entonces, eso, la persona que es experta, ¿no? Que es como yo soy un maestro en esto, ya estoy en posición de enseñar a otros, porque ya que me van a enseñar a mí,
No, pues el soltar como eso de, ya que me van a enseñar a mí, ¿sabes? Algo sí que podré aprender y de alguien seguro que todavía puedo seguir aprendiendo, porque eso es clave cuando tenemos estas tensiones mutables. Las tensiones mutables dicen, mira, los años anteriores iniciaste algo, te empeñaste en intentar darle estabilidad a ese algo, más o menos has construido un plan para darle estabilidad a ese algo, lo que Urano te ha dejado, pero ahora viene lo mutable. Eso significa que ya no es solo que tienes que dar estabilidad, hay que actualizarse. Entonces ahora toca actualizarse, que esas son las cuadraturas mutables y afecta sobre todo pues, a la gente que hemos dicho, ¿no? A los Virgo, Sagitario, Géminis y Piscis que tengan el sol ahí en esos grados. Ese, como bien lo mencionas, es otro de los apellidos del año, llamémoslo, como de los sellos del año, ¿no? Uno de los sellos Júpiter-Urano, pero el otro es Júpiter-Saturno. Y es de una trascendencia importantísima, porque es que Saturno y Júpiter son los cronocratores, son los creadores de la malla, de la ilusión humana, de la ilusión de nuestra cultura occidental, de lo que creemos que se debe hacer, ¿sí? Y que tuvieron su conjunción, es decir, su punto de semilla en el 2020. Lo que hablábamos, tantos astrólogos que estuvimos hablando, y yo creo que hicimos más de un programa juntos al respecto, de la estrella de Belén que se veía al occidente en esas noches de diciembre del 2020, ¿sí? Y que gestaron un cambio importantísimo de un inicio de una era, porque empezaron a hacer las conjunciones en el signo de aire. Y cualquier conjunción, sus fases son como las fases de la luna. Primero conjunción, después cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Esta cuadratura de Saturno-Júpiter es la cuadratura creciente, es decir, donde se empieza a hacer evidente una semilla que se planta en el 2020. Una semilla social, comunitaria, porque Saturno son los cronocratores, de cambiar paradigmas. Y en ese cambio de paradigmas, lo que le encanta hacer a cada uno de ellos, a Júpiter y a Saturno le encanta comerse las iniciativas. Por la paranoia de no querer ser destronado, se come a sus hijos, es decir, se come la novedad. Y a Júpiter le encanta es amplificar la aventura, las posibilidades. Tú lo mencionabas perfectamente bien con ser muy positivo, ser muy creativo. La hormiga y la chicharra, el ejemplo está buenísimo, ya lo voy a adoptar totalmente, ¿sí? Y en esa disparidad hay una lucha, eso es lo que se llama la titanomaquia en mitología, en donde Júpiter confronta a su padre Cronos, Saturno, y hace que vomite sus hermanos. Esto lo estamos viviendo no solo por la cuadratura y la conjunción que hubo en el 2020 y la cuadratura que vamos a tener en el 24, sino porque Saturno está en un signo donde Júpiter es el rey, donde Júpiter es el dueño. Júpiter es dueño de Piscis, es su representante. Y al entrar Saturno a terrenos jupiterianos es como si en esta titanomaquia Saturno estuviera en desventaja y no le queda de otra que vomitar a todos los hijos que se ha comido. Entonces es una fuente de posibilidades de aquellas cosas que han quedado entre el tintero por responsabilidades, por status quo, porque yo debería portarme de cierta forma para tener un futuro asegurado. La hormiguita recoja cosas para su hormiguero, ¿sí? Y viene Júpiter y le dice, tenemos que ser como chicharras y bailar y disfrutar de la vida en este instante porque el momento es ahora, ¿sí? Entonces entran en ese gran conflicto donde yo diría que el que más tiene que perder ahí es Saturno y el que más tiene que ganar en este momento es Júpiter, en donde con una cuadratura creciente, porque el que se mueve más rápido es Júpiter, en esa cuadratura creciente está invitando a no dejar pasar la vida, ¿sí? Y a actuar. ¿A qué invita con un Saturno en Piscis? ¿Sí? A aterrizar muchos de los proyectos. En lo personal considero que para todos los que estamos metidos en esta jungla esotérica, de tratar de encontrar el inconsciente colectivo, de encontrar un sentido a la vida, bueno, todos los que estamos en eso es muy pisciano, tratando de desenmascarar el misterio, y con un Saturno en Piscis está diciendo aterricemos
desenmascaremos el misterio, volvámoslo realidad, volvámoslo algo consumible incluso en nuestra vida diaria. Entonces, en ese sentido, esta cuadratura, y yo veo ese año 2024 marcado con un Júpiter entrando directo desde el 1 de enero. ¿Sí? Júpiter haciéndole el contraste, la titanomaquia a Saturno. ¿Sí? Y Júpiter encontrándose con Urano. Es como Júpiter está rebelde. Zeus está que bota rayos para todos lados y a ver qué. A ver, sí, está rebelde. Bueno, si no habéis visto el vídeo de Saturno en Piscis, ¿no? Por lo que tú acabas de comentar, ¿no? de este Saturno en Piscis, hicimos un vídeo hace poquito hablando justamente de eso. Es el vídeo anterior a este en mi canal, en el tuyo hay alguno en medio, pero bueno, no hay mucha distancia. En este vídeo y el de Saturno en Piscis no hay mucha distancia y ahí hablábamos pues de todas estas cuestiones, ¿no? De materializar los sueños, que es una cuestión de Saturno, y también pues de todo lo que tiene que ver con Piscis, con la espiritualidad, con los sueños, con todo eso, y cómo Saturno pues está ahí avisando de que hay que poner orden en eso y de que es hora de materializar y bueno, y pasar a la realidad, ¿no? Y Júpiter, claro, cuando uno quiere como hacer el esfuerzo de pasar a la realidad, algo que hasta el momento pues era una simple ilusión, un simple sueño, ¿qué pasa? Pues que las cosas no siempre son como uno las ha ideado, ¿no? Y aparte, sobre todo, requiere al principio un esfuerzo que implica, pues, en cierto modo, esa cuestión de, bueno, voy a invertir en hacer esto. Entonces, el voy a invertir en hacer esto, ahí entra como el lado obsesivo de Saturno de no, hay un retroceso, ¿no? De no, porque es que, claro, debería de guardarlo por si acaso. Y entonces Júpiter está como, a ver, sí hay que hacerlo porque esto nos va a dar una estabilidad en el futuro. ¿Qué pasa? Que hay que hacerlo de un modo responsable, que esa es la cuestión del equilibrio Júpiter-Saturno, ¿no? De encontrar ese punto medio, de lanzarse y tener fe a la vez que uno mantiene los pies en la tierra, ¿no? Y es responsable. Y eso es súper clave cuando alguien está emprendiendo algo nuevo o también pues lo que decíamos, ¿no? Hay que actualizarse. Bien, si yo tengo que actualizarme es crecer. Crecer implica dar un salto de fe, implica invertir tiempo, invertir dinero, y es como, me da miedo invertir tiempo, invertir dinero, pero a la vez sé que es bueno para mi futuro. Porque sí, también es bueno para mi futuro guardar, ¿no? Ser hormiguita también es bueno, pero claro, es lento y me mantienen en la misma posición. Y hay veces que uno quiere como dar el salto, ¿no? Y más aún que para cuando esto pase en agosto, habrá unos meses que habremos tenido el Júpiter conjunción Urano, ¿no? Entonces uno quiere dar el salto. Entonces, con ese motivo, claro, pues yo creo que durante el 2024 muchas personas van a estar pensando en quiero hacer esto, que es un cambio para mí, que me va a hacer avanzar, pero a la vez implica, en cierto modo, dar un salto de fe. Entonces no sé cómo hacer para moverme, ¿no? Entre esas dos posiciones de atreverme o de guardar. Que claro, al final pues crecer duele y todo lo que uno quiere conseguir pues requiere cierto esfuerzo, ¿no? Que es el mensaje de Saturno. Pero cierto esfuerzo no significa aferrarse a que las cosas sean siempre igual o hacer las cosas siempre del mismo modo o una postura excesivamente prudente que al final te ancla a una situación presente, que eso no es actualizarse. Entonces, encontrar ahí ese punto medio. Realmente creo que va mucho de eso la cuadratura y en realidad el año, porque al final es así, o sea, son los dos temas del año, ¿no? La conjunción Júpiter-Urano y esta cuadratura. Bueno, luego también está Plutón entrando en Acuario, pero en cuanto a Júpiter son los dos temas, sí. Sí, sí. En cuanto a Júpiter son los dos temas y metiéndolo otro transpersonal, sin duda, sí, son tres los sellos del 2024, ¿no? Tres sellos donde Júpiter tiene dos de esos tres sellos. ¿Sí? Entonces, por eso Júpiter se vuelve ahí una sustancia fundamental, sí. Yo creo que siempre que hablamos de Júpiter, la mejor forma de entenderlo a nivel humano es tratando de poder hacer una narrativa creativa y positiva de la propia vida. Porque si yo logro
darle un sentido, un llamado a la aventura como tal en toda su expresión y una retirada de la aventura y en ciclos constantes, como es la historia del héroe, como es el mismo sol que nace por el oriente, genera un clímax a mediodía y atardece por el occidente. Si logramos entender que nuestra vida es eso mismo y darle un sentido, un hilo de Ariadna que permita ser un hilo conductual en lo que estoy haciendo día a día y cómo ese hilo conductual está sumando a la historia de mi propio héroe y puedo contar mi mito personal como puedo contar el resumen de un libro que leí o el resumen de una película, cómo puedo llegar a contarlo de mí mismo. Ahí Júpiter se vuelve un aliado poderosísimo porque me conecta con un propósito, con una visión individual. Y eso es uno de los regalos que está haciendo Júpiter en Tauro, darme el recurso de encontrarle un sentido a todo lo que ha sucedido en los últimos años. Desde la conjunción Júpiter-Saturno en el 2020, si lo vemos de una manera corta, que ha sucedido todo lo que se ha roto, ese trabajo, esas relaciones, esas situaciones, que me ha dejado y cómo lo puedo dar una narrativa a todo ello. Si logro hacer eso en Tauro, cuando entre a Géminis a hacer la cuadratura, seguramente puedo hacer una conexión conmigo mismo y puedo de esa manera utilizar a Júpiter para publicar lo que soy, para hacerlo más visible y a lo Júpiter en Géminis incluso llegarlo a monetizar, porque un Júpiter en Géminis es un publicista nato que cuando logro hacer esa historia y además la plasmo en un libro, la logro vender, seguramente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí hay grandes posibilidades de negocio, de mirar distintas formas de hacer la vida, utilizando a Júpiter en Tauro en este momento, que es ayudando a conectar procesos de vida, a entender qué fue lo que se rompió y por qué y para qué y qué significa para mí. Es que yo creo que la pregunta más importante de Júpiter es, todo esto que está sucediendo no se puede quedar como un simple dolor o una simple vivencia más. ¿Qué significó para mí? ¿Qué significado tiene para mí esta relación, este hijo o esta vida o este apartamento, no sé, o este viaje? Pasarlo en términos de significado es supremamente importante. Sí, porque si no es como si no tuviera una utilidad, ¿no? Porque Júpiter lo que persigue es aprender. Entonces, si no significa nada, no tiene utilidad, tiene que tener algún tipo de significado. Júpiter en Géminis, bueno, entrará el 27 de mayo o el 25 de mayo de 2024. Fíjate que hablabas tú antes, ¿no? De que Júpiter rige Piscis junto con Neptuno. El día 23 hace un sextil con Neptuno, antes de irse de Tauro. Y ya después se va para Géminis, como, hey, amigo, que no te abandono, ¿eh? No te preocupes, que no te dejo ahí solo con Saturno, ¿no? Hace ahí ese aspecto de sextil, luego se va pues para Géminis. Claro, y que Júpiter en Géminis, pues todo esto que tú has dicho, ¿no? El publicista nato, el que aprende de todas las situaciones, el que a todo le quiere llevar un sentido. Y una cuestión de Júpiter en Géminis, parecido a Júpiter en Acuario, que lo vivimos en el 2021. Además, ese año Júpiter estuvo en cuadratura con Urano, desde allí, desde Acuario. Claro, tuvimos la cuadratura Júpiter-Urano y ahora será pues Saturno-Júpiter. Y ahí en Acuario era lo parecido a en Géminis. Los contactos son la clave. Con un Júpiter en Géminis, los contactos son la clave. Es así. ¿Qué pasa? Que en aquellos momentos Saturno estaba en Acuario, entonces como que la cosa no era tan fácil y los contactos pues no era tan sencillo y todo. Con Júpiter en Géminis, pues es mucho más fácil. Y además contactos de proximidad, porque Géminis normalmente es el que está más cerca o simplemente el que aleatoriamente llega a mi vida, ¿no? Aquella persona que porque sí, pues oye, se me sienta al lado en el avión o es el compañero de al lado de clase o es el que va a la peluquería el mismo día que yo. O sea, es como muy aleatorio, ¿no? Es como el que está cerca, pero de forma muy aleatoria. Ahí, en esos contactos, es donde está la clave con un Júpiter en Géminis. ¿Y cómo se logra? Claro, uno puede ir como la estrategia armada de, claro, porque yo voy a ir a venderle a todo el mundo, pero al final la clave con Júpiter, hemos dicho, es la confianza en la vida.
Y cuando estamos con energía de Piscis o con ese Saturno y con todo esto de Júpiter-Urano, hay que tener como vamos a tener ese despertar espiritual, esos momentos de búsqueda, de comprensión, de tal. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que las conexiones con otros tienen que ser como genuinas, tienen que salir un poco porque me apetece, ¿no? Porque me sale en este momento hablar con esta persona que se me ha sentado aquí al lado, como que no puede ser como directamente desde esa posición de tener esa estrategia. Aunque uno quiera hacer, oye, no pasa nada porque esté ahí también, porque también está, ¿no? Pero digamos como que no puede ser la primera intención o lo principal, ¿no? Lo que está en nuestra conciencia en ese momento. No pasa nada porque esté ahí rulando, ¿no? Como la idea, pero no puede ser lo primordial, porque entonces sí que, claro, ahí Júpiter empieza a hacer de las suyas, ¿no? Y nos empieza a dejar mal, nos empieza a dejar como el cuñado, el que se cree que lo sabe todo, el que también, porque eso también pasa con Júpiter en Géminis, ¿no? Y el otro empieza como, vaya, el rollo que me ha soltado y mira la disertación que pretende darme aquí una clase y no sé qué, también pasa eso, ¿no? Entonces, claro, requiere mucho como el ponerse en el lugar del otro, porque, y eso es una cuestión de actitud más que de estrategia, ¿no? Si tienes la actitud en la vida de ponerte en el lugar del otro, pues sabes que aquello que tú vendes, sea lo que sea, le va a ayudar y tienes ganas de ayudarlo, entonces se lo vas a dar a la persona correcta en el momento correcto, digamos, ¿no? Si no, pues como que vas soltando el discurso y a algunos les sirve y a otros no, y como que le sueltas el rollo y la gente como... Míralo, ya está, ¿no? Ya está intentando hacer aquí de maestro, otra vez dando lecciones, ¿no? La prima donna, que la sabe toda, sí, es una... Sí, acá, eh, y hay otro factor además, bueno, esto en el caso de estar la conciencia más conectada con Júpiter, pero inverso cuando está la conciencia más conectada con Saturno, con la protección. Entonces, es como si me costara mucho trabajo observar ese sentido de la oportunidad para dar el paso de esa socialización y ese intercambio y generar esas redes de apoyo tan importantes. Se me viene a la mente un cuento de Kafka que, que era un caballero guerrero que tenía que llegar a un castillo y lo busca por muchos años y lo encuentra, pero al encontrar el castillo encuentra que hay un vigilante frente a él y él, como es el proceso de su vida, dice, no, yo no me puedo atrever a simplemente decirle que quiero entrar y pasar porque qué tal que me diga que no. Entonces plantea toda una estrategia, hace una tienda al lado de este vigilante para poderlo ver, analizar, entender. Pasan los años, no se atreve y no se atreve a preguntar y de repente, pues por un invierno muy fuerte, está ya muy enfermo, va a morir y el vigilante se acerca. Hombre, estás muy enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá? ¿Por qué llevas tanto tiempo acá? ¿No? Y le dice él, pues es que mi motivo de vida era entrar en ese castillo y no me atrevo a pasar esta puerta. Y él dice, el vigilante dice, y mi motivo de vida, y me pusieron acá todo el tiempo, es esperando a alguien como tú para darle la entrada y mostrarle el camino, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con este cuento? Que Júpiter en Géminis es atrévete a preguntar, a decir, a opinar. No te quedes por el temor de Saturno, cuidando y paranoico, no voy a decir, si hablo esto o aquello, se rompe mi fachada que tenía perfectamente diseñada, entonces no hablo, no digo, no cuento. Castro, como lo hace Saturno, se come a los hijos, ¿sí? Y con un Júpiter en Géminis, es un momento de darme la oportunidad, así me equivoque muchas veces y así no salga bien la solicitud, pero es preferible que el vigilante me diga, no puedes entrar acá o tienes que buscar tal cosa para entrar, que quedarme simplemente en la espera y en la procrastinación de decisiones importantes. O sea, con Júpiter en Géminis, que lo vamos a tener desde sí, marzo, Sí, desde ¿cómo? mayo, desde mayo. Sí. Desde mayo, llamando la atención de atrévete, muéstrate, pregunta, prueba, porque es que además Géminis es el que necesita
Observemos cómo, cosas nuevas. sí, cómo las generaciones más anteriores, que los papás eran muy cuidadosos porque la tecnología y todo era como algo muy costoso, muy complicado, entonces le decían, no toque, no mire, lo va a dañar, no haga esto, cuidado. ¿Sí? Y observemos cómo a estas personas en este momento les cuesta trabajo hasta de darle clic a un mouse, ¿no? Como, qué peligro. A ver si voy Entonces, a romperlo, a ver si claro. lo rompo, ¿no? Y Júpiter en Géminis es todo lo contrario. Prueba, atrévete, rómpelo, no importa. Vuelves y compras otro, se restablece, pero no te quedes en una procrastinación de vida, de, de mejor no lo hago porque se daña, ¿sí? Esto es muy peligroso para el aprendizaje humano. Mercurio necesita aprender probando, la forma que tiene de hacerlo. Entonces, con un Júpiter entrando allí es, date el permiso de equivocarte muchas veces, que no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Ensayo-error, ¿no? Que es el Mm. aprendizaje mercurial y también tiene mucho que ver con, oye, ¿qué quiero aprender? ¿O qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer? Pues Júpiter en Géminis es como lo que es práctico, lo que es útil en este momento, ¿no? Tiene mucho que ver con eso también. ¿A mí qué me sirve ahora? Esto, pues esto. Más que qué utilidad le voy a dar, bueno, ya veré, pero, o sea, utilidad a nivel profesional o lo voy a monetizar, no lo voy a monetizar, más que eso es, bueno, a mí me sirve, ¿no? Pues ya, si de momento a mí me sirve, ya después veremos a quién más le sirve o cómo le puede servir, ¿no? Pero de momento a mí me sirve. Entonces tiene mucho que ver con eso también, con lo que es práctico. A mí me sirve o a la gente de mi entorno, ¿no? Que es la energía de Géminis, también le sirve. Y otra cuestión de Géminis son los colegas, los Eso, por allá compañeros, también los iba, sí. colegas, los vecinos también. Entonces ahí también ese Júpiter es como, oye, pues tener un poco de optimismo en la vida, ¿no? De no estar siempre como desconfiando, pensando que los demás tienen algo en contra tuya, que los vecinos es como que siempre van a querer tener algo en contra, o también los colegas, ¿no? Como el no ver a la competencia como enemigo, también es una cosa de Júpiter en Géminis, ¿no? De como, oye, pues los colegas y compañeros pueden ser una fuente de crecimiento y no necesariamente una fuente de sufrimiento, ¿no? Entonces, eso también con Júpiter en Géminis está muy activo. De hecho, bueno, todos estos eventos que tú haces, ¿no? Con el congreso anual que tú haces, el que haces comienzo también aquí en España, pues todo eso con Júpiter en Géminis es un momento muy bueno para esas cosas. Ya no solo por dar el mensaje a otros, ¿no? Que eso quizá era el momento de Júpiter en Acuario, sino por la unión que genera entre personas que están en la misma, ¿no? Tanto los que asisten, que se crean conexiones, como entre los que van a dar las charlas, pues que también conocen a gente similar, ¿no? Y entonces ahí con Júpiter en Géminis eso está muy favorecido, el que se creen grupos, que la gente se conozca, que bueno, todo eso. Divino, el cuento de la mejor cosecha, ¿no? Que hay un agricultor que tiene siempre el premio por la mejor mazorca o el mejor maíz, ¿sí? El mejor maíz y le preguntan, ¿y cuál es su truco? Le pregunta un periodista, ten en cuenta que me vas a contar a mí como periodista y yo lo voy a publicar en todos los medios. Y le dice él, pues es que no tengo problema alguno, yo te cuento cuál es mi truco. Cuéntanos cuál es tu truco para llevarte año a año ese premio a la mejor cosecha. Sencillo. Recojo y miro las mejores semillas y las mejores semillas que tengo se las doy a todos mis vecinos. ¿Y cuál es la razón? Porque en la medida en que haya buen maíz alrededor, eh, van a venir hartos pájaros y esos pájaros me van a ayudar a tener una mejor cosecha. ¿Sí? Entonces, es un pensamiento totalmente inverso a lo que habla un poco el capitalismo, que es seamos el mejor y aplastemos a la competencia. ¿Sí? Y acá, con un Júpiter en Géminis y con Plutón en Acuario y demás, en la medida en que haya una buena competencia, eh, sacamos una mejor versión cada uno y el mercado se pone mejor. ¿Sí? Entonces, el premio a la mejor cosecha, yo creo que es darle, en la medida en que se le dé honor a los pares, Júpiter en Géminis, eh, también podemos brillar en ese grupo de oferta que se da. ¿Sí?
yo creo que Júpiter en Géminis tiene que ver con el sentido me lo da los otros, los pares, los que están alrededor mío, el verme en todos estos espejos y en la comparativa, ojalá no una comparativa negativa y dañina, sino una comparativa que más bien sume, eh, se logra encontrar un valor profundo y un sentido amplio de la vida que rige Géminis, los gemelos, los hermanos, los primos también, los pares, los colegas, la gente que de la misma edad también puede ser, ¿sí? El mismo En todos grupo, ellos ¿verdad? está allí la fuente para hacer la mejor cosecha. Pues así lo veo yo también. Y ojalá, ¿no? Que cada vez más personas lo vean también desde esa perspectiva, porque creo que eso ayuda a que todo el mundo se sienta. Es como lo que se dice de win-win, ¿no? La solución en la que todo el mundo gana, pues Sí, así es la solución en la que todo el mundo gana, incluido el cliente, ¿no? También, porque recibe pues una mejor cosecha. Entonces, al final, todo el mundo acaba ganando. Bueno, no sé si quieres añadir algún tema más del 2024. Eh, no, más bien añadir un poco más de este Júpiter allí en Géminis que tiene que ver con lo que hacemos aquí los dos en estos videos, ¿no? Tú hablas y detonas y gatillas algo que yo digo, uy, sí, qué interesante hablar por este lado, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso es también un Júpiter en Géminis, ¿no? Si nos pusiéramos acá en una competencia de quién sabe más, eh, terminamos no haciendo una sinergia y terminamos es opacando en lugar de abriendo posibilidades para que cada uno brille en su saber, ¿sí? Yo creo que eso es lo que viene a traernos ese 2024, eh, como conectarnos de manera espontánea, como bien lo mencionas, no tanto No tan premeditadamente, planificado. ¿sí? Y darnos la oportunidad de encontrar el brillo en las personas que nos rodean, el valor. Y ese brillo inmediatamente enciende el propio, ¿sí? Y eso es un ciclo, un recíproco. Es uno de los regalos del 2024 con Júpiter en Géminis. Y es bueno saberlo, ¿no? Porque también así pues sabemos cómo aprovechar las energías del año y cómo estar pues listos para lo que viene. Bueno, Divino, por es mi que, parte, sí que dime. no, y es que sin duda alguna, querida Irene, hacer estos programas ahora en los meses sí, eh, dando pautas para esto que viene. No se trata de ser unos astrólogos predictivos con que pasa esto o aquello, sino a nivel psicológico, cómo puedo ir preparando la tierra para, las semillas y para la cosecha que viene con el 2024. ¿Sí? Y a nivel jupiteriano, el cómo puedo aprender, ¿no? De lo que viene en el 2024. Claro, cómo puedo, oye, sabiendo que sí, que viene la conjunción con Urano y no sé qué y no sé cuántos, cómo puedo salir del modo pánico para entrar en el modo vamos a aprender de esto, ¿no? Vamos a sacar una lección de esto. Claro, y ayudar a quitarnos estos términos de cómo me afecta esta conjunción o este aspecto. Esto no es que me afecte, más bien qué posibilidades, a qué me convoca la vida, estos bellos momentos que son únicos en la historia, en donde, como decía Marsilio Ficinio, se deja hacer la magia natural, porque si en el cielo hay unos aspectos, está sonando una danza, y si yo afino mi oído para esa danza y veo más bien el sentido de la oportunidad de cómo expreso lo que soy frente a la música que está sonando en el fondo, bueno, pues es que divino, le encuentro el sentido y el propósito a mi vida y eso ya se vive la vida de otra forma. Mm. Desde luego se vive la vida de otra forma mientras uno está bailando, ¿no? En Exacto. vez de revelándose porque no le gusta la música. Es otro modo, ¿no? De ver las cosas pues sí, yo creo que en eso ayuda mucho Júpiter porque es ese cambio pues de perspectiva, ¿no? La verdadera sabiduría, un Júpiter bien llevado, claro, no este que va dando disertaciones a todo el mundo.
Yo, como, bueno, como decía, por mi parte ya he terminado más o menos todo lo que yo quería exponer para el vídeo de hoy. Ya continuaremos hablando pues del 2024 en nuestras charlas de los lunes. Y bueno, pues un placer, Juan Carlos, encantada de haberte tenido aquí un lunes Gustas, más. gustazo. Te mando un gran abrazo, querida Irene. Y estamos entonces en contacto. Y al resto, pues igualmente, ya nos vemos en el próximo vídeo. Ojalá que tengáis un muy buen año 2024 y que aprovechéis mucho también los meses que quedan del 2023. Nos vemos la próxima semana. Abrazos, chao.